Hoy nos encontramos aquí en su blog de idiomas 11.blogspot.com. Bueno, bienvenida y bienvenidos todos. Desde aquí estoy dando mis asesorías tutoriales y yo en lo particular estoy desarrollando una investigación que me parece sumamente interesante. La enseñanza de idiomas con inteligencia artificial. Es un tema que ya yo en mi tesis doctoral venía trabajando. Obviamente, durante esos 7 años que estudié mi primer doctorado, que paradójicamente fue el segundo en terminar. Durante esos 7 años, pues desarrollé muchísimas aristas investigativas dentro del contexto del software libre. ¿Sí me entienden? Desarrollé la física cuántica, que por cierto en estos momentos me sirve de base para poder darle respuesta efectiva a los problemas del milenio, a las conjeturas del milenio, que ya esta noche, Dios mediante, termino el problema número 8, planteamiento que estamos haciendo pues a la Universidad de Massachusetts, ¿ok? Dándole una respuesta desde nuestra trinchera tecnológica del software libre, en el contexto obviamente de esta investigación con sistemas de inteligencia artificial, que no tienen todas las respuestas, cierto, pero vaya que nuestra intención, nuestra buena intención, como dice en el doctorado, esa conexión biopsicosocial, ¿sí?, nos permite avanzar hacia lo que es potenciar, ¿ok? Potenciar todas nuestras aristas investigativas, ¿ok? Y bueno, hablando de esta investigación que estoy desarrollando, que tiene que ver con el aprendizaje de idioma con inteligencia artificial. Aquí les tengo una inteligencia artificial que a mí en lo particular me gusta mucho. Nos dice así: involucrando la excelencia en la investigación. Estas son las partes, ¿sí me entiendes?, de lo que debe ser tu tesis de doctorado. Muchas veces uno llega al doctorado y wow, uno dice, los doctores te dicen una tesis. Recuerdo cuando hablan de, por ejemplo, el problema de investigación. Ese es el problema de investigación. Entonces el profesor que está dando la cátedra dice, ese es tu problema de investigación. Imagínate. Y cualquier problema de investigación era algo como que si fuera el otro mundo. Y sí tienen razón, porque en mi caso en lo particular, muchas personas me decían que para qué yo iba a estudiar un doctorado. Yo les decía que era parte de mi trabajo, ¿no?, como docente, estar ahí constantemente investigando y actualizándome y realizar el doctorado, pues termina transformando tu vida. No tanto por las horas que tú le dedicas. En mi caso, mi tesis me conllevó a estudiar noche y día, literal. En el día, sobre todo en la parte ya del baremo, ¿no?, la parte final. En el día hacer los sistemas y en la noche seguir teorizando, ¿no? Metodología que es buena, noche y día. Yo recomiendo esa metodología de estudio. A mí me sirvió de gran utilidad. En el día, desarrollar los sistemas que avalan tu tesis, que avalan tu marco teórico, tu marco metodológico. Y en la noche seguir teorizando, porque la teoría, yo soy partidario de integrar la teoría con la práctica. La teoría te permite entender la praxis que tú estás
gestionando y desarrollando, ¿ok? Entonces, obviamente me tocó 7 años donde me establecí esa meta, pues, noche y día, con aplicar, pues, teorizar y aplicar. Esa es la recomendación que yo le doy a todos los estudiantes de doctorado. Que es algo que va a transformar tu vida, sí, no solamente por las personas que conoces y los conocimientos que adquieres, sino porque aprendes, sí o porque sí, a enfocarte en objetivos y a cumplir objetivos. Es un tema emocionante hablar de la tesis doctoral, pero aquí les traigo una inteligencia artificial que yo he desarrollado para ustedes. Fíjense lo que dice: involucrando la excelencia en la investigación internacional de lengua. Todos los borradores se asientan rigurosamente en las directrices de la Asociación Europea de Aprendizaje de Idiomas, asistido por ordenador Eurocal, y las teorías de adquisición psicolingüística contemporánea. ¿Qué tal? Aprendizaje de idioma asistido por ordenador. Ahí se los dejo. Tienen que investigar sobre esto. Como dice en el doctorado, hacer cita, realizar cita de esto. Es un tema que es novedoso, pues, y hay que desarrollarlo. Marco de epistemología. Carol. Aquí le estoy dando la epistemología. Carol Chapel, prueba de utilidad en Cal. Leps, Vygotsky, imagínense ustedes, James Lantorf, estos son unos clásicos. Andamiaje sociocultural digital, imagínate tú aquello, ¿no? Merrill Swain, hipótesis del output comprensible. ¿Qué tal? Stephen Krashen, baja ansiedad afectiva en interacciones de IA. Buenas prácticas e indexación QI. A proponer estudios empíricos de inteligencia artificial para tribunales doctorales. La descripción metodológica de los PROM, los hiperparámetros del modelo de ser conocido y los filtros éticos de privacidad son obligatorios. Desconfía de cualquier optimismo publicitario. ¿Qué tal? Tremendo, ¿no? O sea, ahí tienen, pues. Tienen su marco epistemológico. O sea, Vygotsky, imagínense, un clásico. Por cierto, siempre lo mencionan en el doctorado. Bueno, seguimos. Asesor de redacción metodológica. Necesitas pautas para este capítulo, adaptadas a español, A2 B1, y sistemas de asistencia de escritura basados en LLMS, modelo de lenguaje grandes personalizado con avisos gramaticales. Elige una opción o formula tu consulta y presiona el botón. Preguntas y variables, índice de contenido, ética y control de sesgos, Prusa Académica Modelo. Seguimos. APA 7, para recursos de inteligencia artificial. De acuerdo con las guías del American Psychological Association, APA, de la 7ª edición actual, cita así los Large Language Models y herramientas automatizadas. Estructura general, creador de la IA, año, nombre de la herramienta, versión de la herramienta, modelo de lenguaje grande y la URL. Ejemplo práctico: OpenAI 2024. ChatGPT, versión ChatGPT 4, modelo de lenguaje grande. https chat.openai.com. Fíjense qué interesante. Se debe hacer cita
de esta forma de ChatGPT según la APA 7. ¿Qué tal? Control de sesgo algorítmico, anti-AI hype. Ejemplo de citar un LLM. ChatGPT Cloud Gemini. De forma normalizada según APA MLA en un trabajo académico. Asesor de redacción metodológica. Generado por Gemini. Necesitas pautas para este capítulo adaptadas a español y sistemas de asistencia de escritura basados en el LMS. Modelos de lenguaje grande, personalizados con avisos gramaticales. Ok. Bueno, seguimos. Miren qué interesante. Hacer cita según la APA 7 de la GIA. Ok. ¿Qué tal? Formatos oficiales y directrices de indización académica. Ejemplos específicos de indización académica. Y citas bibliográficas normalizadas, normas APA, séptima edición para artículos de investigación y recursos tecnológicos asociados a la inteligencia artificial, hitos y requisitos obligatorios. Organizar la bibliografía científica con el formato APA 7 actual. Citar adecuadamente tanto software algorítmico, APIs, prompt de ingeniería como artículos científicos de alto impacto en CAL, AIED. Garantizar la coherencia relacional. Todo autor en texto debe concordar de forma precisa en este listado bibliográfico. Bueno, imagínense. Bueno, obviamente, eso es típico en las tesis de doctorado. Toda cita, marco teórico, marco metodológico, tiene que estar allá. ¿Ok? Tiene que estar vinculada con la bibliografía y la referencia. Fíjate que habla de bibliografía y referencias. ¿Ven? Bibliografía, los libros y las referencias, bueno. Capítulo 6. Conclusión y prospectiva. Contribución a la ciencia educativa y hoja de ruta futura. Cierre metodológico del estudio. Responde concisamente a las preguntas de investigación iniciales y propone líneas futuras de exploración como la IA multimodal o las tecnologías inmersivas, hitos y requisitos obligatorios. Sintetizar las respuestas finales y unívocas a las preguntas centrales de investigación planteadas en el capítulo 1. Sí, hay preguntas de investigación. Yo les he hablado de preguntas rectoras, ¿sí? Se podrá, por ejemplo, si estamos hablando de un modelo teórico de enseñanza de idiomas con IA, se podrá generar proceso de aprendizaje efectivo con la IA. Podría ser una pregunta rectora, ¿ok? Ofrecer recomendaciones concretas para educadores y desarrolladores de EdTech de idioma, es decir, enseñanza de idioma. Señalar la hoja de ruta académica futura, el impacto de la IA generativa de video con avatares o el metaverso inteligente en el aprendizaje pragmático. Bueno, fíjense algo. Yo en estos momentos me encuentro desarrollando ya la octava conjetura de los problemas del milenio. Y muchos dicen, ¿no? He escuchado personas por ahí, algunos científicos, diciendo estoy resolviendo los problemas del milenio, los problemas matemáticos, pero si quieren que les diga algo, obviamente esos problemas no te los va a resolver la IA. La IA, cuando tú le preguntas acerca de eso, te dice no tengo respuesta.
Así que la IA no tiene todas las respuestas, porque la IA son transformers que se educaron con más de 800 millones de libros, la mayoría de ellas, ¿no? Que no tienen las respuestas a esos problemas del milenio. Muchos piensan, muchos dicen, no, los problemas matemáticos del milenio. Si es verdad, yo he logrado en mis sistemas de software libre determinar que hay algunos que se resuelven con sistemas de integrales, hay otros que se resuelven con sistemas de derivada, es cierto, ¿sí? Inclusive he hallado rutas de resolución con números racionales, inclusive. Pero les tengo que decir, eso no te lo va a decir ni el camino, te lo va a decir la IA. Tiene que ser tu intuición, ¿ves? Por eso aquí dice metaverso inteligente, aprendizaje pragmático sobre la práctica, sobre esa praxis. Vamos construyendo ese nuevo aprendizaje, ¿sí? Y muchos dicen, son teorías matemáticas, sí, pero cuando yo las he evaluado con mi sistema, pues resulta que me he dado cuenta que estamos buscando la solución a problemas de la cuarta dimensión. Ya nos vamos más allá de X, Y, Z. Pudiéramos hablar W, por ejemplo. ¿Sí me entienden? Estamos teorizando con ecuaciones matemáticas sobre la cuarta dimensión, y entonces ahí caemos ya en la física cuántica, que al respecto yo he venido desarrollando modelos de física cuántica para poder hoy en día tengo aproximadamente 7 años desarrollando esos modelos para poder hoy en día teorizar sobre la cuarta dimensión, que la mayoría de esos problemas del milenio y conjetura del milenio están interconectados, si es verdad, con múltiples funciones y ecuaciones matemáticas, pero tributan al fin y al cabo, tributan hacia la resolución de sucesos y acontecimientos y fenómenos de la cuarta dimensión, que se escapa más allá de lo tradicional que está escrito en los libros, que está basado en X, Y, Z. ¿Sí me entiendes? Entonces podemos construir sobre lo que está escrito y generar cosas nuevas. Y obviamente alguien pudiera decir que esta es la era de las luces, ¿no? La era de las luces. Y las luces tienen que ver con iniciativas. Y esto que yo estoy haciendo es desarrollar una investigación teórica, práctica, en la visión del paradigma de lo cual y cuantitativo dentro de la complementariedad, pues obviamente es una innovación y tributa al desarrollo de nuestros participantes. En este caso, que no solamente estoy teorizando, estoy compartiendo mi conocimiento con el mundo entero a través de mis blogs, y estoy dándole las asesorías a los doctorantes que están recibiendo mis asesorías metodológicas, teóricas, prácticas de sistemas de inteligencia artificial, y también mis ideas que vengo desarrollando en mi línea de investigación de los objetivos del milenio. Entonces sí es necesario esto que dice aquí del aprendizaje pragmático. Insisto, todo estudiante, todo participante de doctorado, literalmente yo recomiendo que estudie noche y día. En la noche la teorización y en el día ir a la praxis que esté vinculado con tu modelo teórico, que por cierto les voy a traer un modelo bellísimo de lo que es un modelo teórico de enseñanza-aprendizaje con IA, ¿ok? Seguimos. Conceptos de rigor de lingüística, sostenibilidad pedagógica, implicaciones metodológicas para el profesorado, IA multimodal interactiva, alfabetización en inteligencia artificial, IA literacy. Modelos teóricos de la L2, teoría aprendizaje autónomo. Henry Holleck, 1981, permite proyectar el futuro de la educación abierta
donde la IA dota al estudiante de un entorno profesional de aprendizaje hiperpersonalizado que reconfigura el aula tradicional. Control de sesgo algorítmico, anti-AI-hype. Las conclusiones deben ser categóricas, pero humildes, derivadas con total fidelidad matemática y cualitativa a tus resultados. ¿Ves? Aquí toca el tema de lo matemático y toca el tema de lo cualitativo. Lo que yo les vengo hablando. ¿Ves? El paradigma cualitativo. Lo cualitativo lo abordamos con encuestas, entrevistas, cuestionarios. Y lo cuantitativo, pues los gráficos, los números, la estadística. Y yo siempre se lo he dicho a los participantes del doctorado, o sea, es como una semilla. Cuando tú haces eso cualitativo, de ahí surge puedes conectarlo con la matemática, la estadística. Y entonces, bueno, aplicas gráficos, lo evalúas con tu gráfico, haces análisis de los porcentajes gráficos que estuviste. Si estás trabajando con preguntas abiertas, cerradas, ¿ves? Y entonces después de eso viene las evaluaciones, ¿no? Que se hacen a esos resultados con alfa de Cronbach, ¿ok? Dependiendo, vas a utilizar, cómo lo vas a evaluar, si son preguntas abiertas, si son preguntas cerradas, ¿ves? Alfa de Cronbach y Richard Kuderson, que son coeficientes para darle pertinencia a eso que has venido, esos resultados que has venido obteniendo, pertinencia o no pertinencia. Bueno, que eso hablaremos más adelante. Esto es un mundo, el doctorado. Hacer una tesis de doctorado es un suspiro. Yo siempre veía a los profesores del doctorado suspirando cuando alguien le decía, no, que mi tema de investigación es tal, o mi problema de investigación es tal. Los profesores, bueno, suspiraban, increíble, ¿no? Y uno decía, pero ¿por qué está suspirando? ¿Por qué suspira? Si fue simplemente el planteamiento de un problema. Porque ese planteamiento de problema va a llevar a la persona a un mundo, a descubrir un mundo de cosas y después a descubrir un infinito universo, ¿no? Involucrando la excelencia en la investigación internacional de lengua. Todos los borradores se asientan rigurosamente en las directrices de la Asociación Europea de Aprendizaje de Idiomas, asistido por ordenador, Eurocal y las teorías de adquisición psicolingüísticas contemporáneas. Marco de epistemología, Carol Chapel. Prueba de utilidad en Cal, Lev Vygotsky, Jane Lamb. Andamiaje sociocultural y digital. Meryl Swan, hipótesis de output comprensible, y Stephen Krashen, baja ansiedad afectiva en interacciones de IA. Bueno, al proponer estudios empíricos de inteligencia artificial para tribunales doctorales, la descripción metodológica de los prompts, los hiperparámetros del modelo de ser conocido y los filtros éticos de privacidad son obligatorios. Desconfía de cualquier optimismo publicitario. ¿Qué tenemos aquí? Asesor de redacción metodológica. Necesitas pauta para este capítulo adaptada en español. Asistencia de escritura basado en el LMS. Modelos de lenguaje grandes personalizados con avisos gramaticales. Preguntas y variables. Índice de contenido. Ética y control de sesgo. Pausa académica. El modelo. Cal A y ED doctorales. Involucrando la excelencia en la investigación internacional de lengua. Todos los borradores se asientan rigurosamente en las directrices de la Asociación Europea de Aprendizaje de Idioma Asistido. ¿Ves? Bueno, seguimos. Seguimos por aquí. ¿Qué dice aquí? Modelo
Aceptación de tecnología en educación, TAME, ayuda a discutir el choque de percepciones en los profesores. No basta que la IA sea excelente teóricamente, se necesita estudiar su resistencia institucional. Bueno, hablando de resistencia institucional, ¿son las instituciones las que se oponen a la incorporación de nuevas tecnologías? No creo. Que hay personas que tienen resistencia al uso de una tecnología innovadora, puede ser. Y yo lo pregunté en mi tesis de doctorado. Yo hice una tesis de software libre. Y yo le preguntaba, ¿qué le parece el uso del software libre? ¿Está usted dispuesto a asimilar? Entonces no, porque algunos decían que no, porque no sirve, no funciona. Porque también hay que entender que hay experiencias previas que han sido negativas y esa negatividad previa puede incidir a que la persona sea resistente a nuevos conocimientos. Hipótesis de filtro afectivo, base central para Stephen Krashen en 1982, base central para discutir por qué la IA, al carecer del juicio de un autor humano real, reduce sustancialmente el filtro afectivo negativo, facilitando que alumnos tímidos produzcan output oral continuo. Control de sesgo algorítmico, anti-hype, conecta siempre los hallazgos con investigaciones previas, especifica si tu estudio corrobora, contradice o matiza las investigaciones seminales. Calma. Capítulo 5, aquí está ya el capítulo 5, la discusión. Interpretación teórica y limitaciones de la tecnología interactiva. Cruza tus resultados con la literatura revisada previamente en el capítulo 2, argumenta críticamente y analiza los límites computacionales de la IA en la educación lingüística en tu muestra. Hitos y requisitos obligatorios. Explicar qué sugieren los resultados en el marco de las teorías de SLA. Ejemplo, el feedback automatizado aceleró la interlengua. Someter a examen crítico el porqué de los resultados no esperados. Por qué ciertos alumnos sufrieron fatiga ante la IA. Evaluar las limitaciones técnicas críticas del modelo de IA, sesgos, errores sintácticos propios del chatbot, alucinaciones de traducción, conceptos de rigor lingüística, alucinaciones algorítmicas, hallucinations, sesgo de confirmación tecnológico, interferencia pragmática, validez externa debilitada. Capítulo 4, análisis y resultados. Claro, tiene que haber un capítulo donde tú presentes, ¿no? ¿Qué resultado tuviste de investigación? Análisis estadístico, interpretativo de los datos, lingüístico, las aportaciones empíricas, cuantitativa o cualitativa de la tesis doctoral, almacena las representaciones, los hallazgos comparativos y el impacto lingüístico de los tratamientos con IA. Hitos y requisitos obligatorios, presentar los datos descriptivos iniciales de la muestra pedagógica, pretest, posttest. Ok. Pretest y posttest, sí. El pretest y el posttest. El pretest en este caso tiene que ver con el nivel de conocimiento del participante en torno a los idiomas antes de usar la inteligencia artificial. Y el posttest sería la generación de preguntas al participante que ha utilizado la inteligencia artificial de idioma para determinar el nivel cuantitativamente de 0 a 100, por ejemplo, de aprendizaje de un idioma, a partir del uso de una inteligencia artificial, por ejemplo, durante un periodo determinado de un semestre, 4 meses aproximadamente. De un semestre de una carrera universitaria, que aproximadamente pueden ser 4 meses. Aplicar métodos estadísticos inferenciales para observar la diferencia intrasujeto
e intersujeto. ANOVA, pruebas no paramétricas como Wilcoxon. Documentar de forma cualitativa las transcripciones de interacción lingüística, aprendizaje conversacional. Wow. Documentar de forma cualitativa las transcripciones de interacción lingüística, aprendizaje conversacional. Conceptos de rigor de lingüística, tamaño del afecto, Cohen's, eta cuadrado parcial, nivel de significación, valor P menor que 0.05, densidad tóxica, lexical density, porcentaje de turnos conversacionales iniciados por el alumno, fiabilidad del acuerdo interjueces, CAP de Cohen. Métodos teóricos de la L2 recomendado, análisis del discurso y gramática del texto. Halliday Hassan, de 1976. Útil si se evalúa la cohesión lingüística y coherencia del output textual redactado o habilitado secuencialmente con el bot de IA. Bueno. Asesor de redacción metodológica generado. ¿Necesitas pautas para este capítulo? Bueno, ya tenemos el índice de los contenidos. Marco de epistemología, ya lo tienen, ya lo saben. Ya lo conocen. Marco teórico, recomendado. Validez interna, diseño cuasi experimental, concepto de rigor de lingüística, diseño cuasi experimental con grupo control no equivalente, validez interna, prueba paramétrica, t-test, ANOVA, de medidas repetitivas, muestreo no probabilístico por conveniencia, protocolos de void, transcripción, ASR transcript. Teoría de la carga cognitiva, Jones-Weller, 1988, permite analizar el diseño de la interfaz de la IA. Una carga cognitiva extrínseca excesiva debido al software puede arruinar los efectos positivos del aprendizaje. Modelo UTA-UT, aceptación de la tecnología, proporciona las bases teóricas y encuestas adaptadas para medir las expectativas, rendimiento y esfuerzo en el uso de la IA por parte de alumnos españoles o angloparlantes. Capítulo 3, interesante, metodología y diseño. El método de recolección de datos y la intervención experimental. Describe el diseño e investigación experimental, cuasi experimental o mixto. La muestra, los instrumentos psicométricos o lingüísticos y el plan de intervención utilizando la IA. Hitos y requisitos obligatorios. Justificar el enfoque epistemológico, cuantitativo, cualitativo de método mixto. Ya yo lo he dicho muchas veces, de método mixto. Especificar la muestra de participantes y los procedimientos para garantizar la ética, consentimiento informado, RGPD, si maneja voz, datos de alumnos. Bueno, ya yo he dicho que pueden ser, por ejemplo, 4 o 5 secciones de participantes de una universidad y los facilitadores también que intervengan en dictando las cátedras de idiomas, ¿no? Pormenorizar el diseño de intervención, sesiones, tiempo, controles para mitigar el efecto fatiga. Aquí tienen el marco de epistemología, ya lo vimos. Ok. Y esto. Hipótesis de la interacción y el output empujado. Marcos teóricos. Teoría sociocultural de la mente. Vygotsky. Esto tiene que ir, obviamente, en una tesis, imagínense, de idioma. Michael Long, Merrill Swain, 1995.
Sostiene que para aprender una L2, el estudiante debe verse forzado a modificar su producción verbal, output. La IA conversacional permite este ciclo continuo de feedback-output. Teoría sociocultural de la mente, Levi Vygotsky, James Lantorf, 2000. Explica el rol del andamiaje, scaffolding. El chatbot de la IA actúa como un otro más capaz, more knowledgeable other, que asiste dinámicamente en la co-construcción de significado. Control de sesgo algorítmico anti-IA. Clasifica la literatura de forma analítica, no cronológica, compara empíricamente estudios previos que usaron IA frente a tradicionales. Eso es importante. Y aquí tenemos que hablar de los antecedentes de la tesis. Normalmente en los años 80, 90, que se utilizaba un disco compacto o un CD para uno poder escuchar el idioma y entonces poder responder en un cuadernillo. Hoy en día es diferente. ¿Qué resultados daba aquello? Pues sí, había personas que con su inteligencia y su empeño lograban grandes resultados, no tengo duda de ello, ¿no? Pero les voy a decir algo. Tengo claro que el aspecto cognitivo de cada individuo juega un rol fundamental en el aprendizaje de un idioma. Eso lo tengo claro por experiencia propia, ¿ok? Capítulo 2, marco teórico y revisión. Sustenta teóricamente por qué los algoritmos de IA promueven el desarrollo lingüístico, mapeando desde las teorías cognitivas tradicionales de adquisición de lengua hasta el procesamiento del lenguaje natural. Hito y requisito, revisando el estado del arte sobre la inteligencia artificial de educación y agentes conversacionales inteligentes. Pues hay que, obviamente en el marco teórico, no solamente colocar 5 antecedentes de la tesis, tienen también que colocarlo, en este caso, quienes han hablado, ¿no? sobre lo que es la inteligencia artificial y su aplicación en conversaciones inteligentes, fundamentar el aprendizaje usando teorías consolidadas, la adquisición de seguridad de segundas lenguas, analizar los mecanismos algorítmicos mediante los cuales redes neuronales procesan el lenguaje natural, PLN, y cómo simulan la interacción humana. Este es otro dato profundo, que esto entra en el marco del Machine Learning, ¿no? Cómo esas redes pueden escucharte, pueden entender lo que tú estás diciendo y pueden darte una respuesta generando una simulación humana. ¿Okay? Y el capítulo 1, introducción y planteamiento del problema. De esto era lo que muchos doctores en el doctorado suspiraban cuando tú le hablabas del planteamiento del problema. Contextualización, justificación y preguntas de investigación. Establece el problema de investigación de aprendizaje lingüístico mediado por IA. Define los objetivos de estudio y justifica el valor científico del trabajo doctoral. Hitos y requisitos obligatorios. Formular un problema específico, el vacío científico sobre cómo el uso de la IA afecta el aprendizaje frente a métodos tradicionales. Definir el objetivo general y el objetivo específicamente cuantificable de la investigación. Eso lo he hecho en videos anteriores. ¿Qué más tenemos aquí? Criterios marco teórico. Miren este marco teórico, qué interesante. Criterio para la evaluación de Carol Chappell, 2001. Establece criterios como la utilidad lingüística, el foco en la forma y la autenticidad fundamentales para justificar cualquier herramienta de IA. Ecología del aprendizaje de las lenguas. Leo Van Lier, 2004. Útil para conceptualizar la justificación ecológica de insertar herramientas autónomas en el entorno de aprendizaje ordinario. Wow, qué impresionante, ¿no? Qué maravilloso. Vygotsky. Y aquí tenemos sincronización de variables, alineación lógica para un diseño de investigación cuasi experimental de doctorado basada en tus parámetros actuales
Intervención interactiva con chatbot de IA, conversaciones activadas por voz. Bueno, las variables. Tecnología herramienta, ficha técnica de la tesis. Define los constructos de tu investigación. La IA adaptará todas las rúbricas de rigor, las bases teóricas y el índice sugerido al perfil ingresando aquí. Idioma meta, inglés, tecnología herramienta IA, chatbot, población objetivo estudiante, métrica variable primaria, fluidez oral temporal, sílabas por minuto, descripción detallada, idea central, uso de chat conversacionales con voz, interactiva basado en Large Language Model para la reducción del filtro afectivo y el argumento de la fluidez en expresión oral. Líneas de investigación, chatbots de IA libre frente a ansiedad oral, feedback gramatical automatizado proactivo, reconocimiento de voz y avatares de IA para pronunciación, sistemas tutores inteligentes adaptativos del vocabulario. Bueno, esa es la presentación, imagínense ustedes, de la IA. ¿Okay? Yo, por supuesto, hoy, debido a la magnitud del video, ¿no?, les debo decir que tienen pues mi blog, doctoradooscar.blogspot.com. Yo en muchísimas ocasiones he desarrollado los objetivos de esta tesis doctoral con mis sistemas de frame, ¿okay? Con mi sitio de frame he desarrollado muchas veces los objetivos, ¿okay?, de la tesis doctoral, y si quieren su objetivo, bueno, ahí lo tienen en doctoradooscar.blogspot.com. Pero por los momentos vamos a entrar a la IA para que ustedes la conozcan, la reconozcan, la valoren, la aprovechen, ¿okay?, porque estos conocimientos son obviamente para aprovecharlos, no cabe duda, ¿no?, para sacarle provecho en el buen sentido de la palabra, ¿okay? Aquí se está cargando la app, la aplicación. Aquí estamos cargando nuestra aplicación. Esta es la estructura, imagínense ustedes, la tesis doctoral. Mientras esto se carga, vamos aquí a mi blog, doctoradooscar.blogspot.com. Aquí tienen mi sistema de frame. Aquí tienen el sistema de frame. En el cual van a poder conseguir. Yo trabajo mucho fíjense, los indicadores de Machine Learning, ¿no? Qué interesante. Que esto pudiera ser de apoyo para el marco teórico de ustedes, ¿ok? Tenemos indicadores, tenemos los valores, cuando hay anomalía, cuál es la tendencia, cuál es el nivel de confianza de ese sistema que ustedes han desarrollado, que en teoría debe aprender en base a las conversaciones con los participantes o los facilitadores. Bueno, miren, aquí está la IA. Este es un video súper completo. Aquí, si ingresan a esta IA, van a tener lo que es la ficha técnica de la tesis, la sincronización de variables, estructura de la tesis doctoral. Tiene que tener un capítulo 1, que es la introducción, el planteamiento del problema. Sí. Tiene que tener un capítulo 2, que es el marco teórico y la revisión. Tiene que tener un capítulo 3, que es la metodología y el diseño. Tiene que tener un capítulo 4, análisis y resultados. Y tiene que tener un capítulo 5, la discusión. Un capítulo 6, conclusión y prospectiva. Un capítulo 7, que se llama bibliografía y referencias APA. ¿Qué les parece? Esa es la estructura de la tesis, ¿ok? Entonces, introducción y planteamiento, concepto, CAL, Computer Assisted Language Learning,
los conceptos básicos, MAL, Mobile Assisted Language Learning, validez ecológica y efecto novedad tecnológica. Marco teórico, recomendado, y el asesor de redacción. Propuesta directa, el capítulo 1, aquí en teoría esta IA nos está haciendo un análisis de la variable, está formulando las preguntas heurísticas, estructurando el rigor metodológico, redactando la hipótesis nula, puede llevar tu hipótesis, puede llevar tus preguntas heurísticas, el nivel metodológico puede tener una hipótesis nula o una hipótesis nula, ok, y obviamente las revistas científicas se pueden tomar en cuenta, revistas científicas también para nuestro marco teórico. Obviamente están las preguntas rectoras que tienen que estar vinculadas con nuestro objetivo específico. Bueno, todo eso aquí lo está sintetizando nuestra inteligencia artificial, ¿ok? Lo está analizando y desarrollando. Bueno, es un tema largo, ¿ok? Nada más hablar de... Es increíble, ¿no? Nada más hablar del esquema, ¿no? De los capítulos de la tesis ya es algo impresionante. Venimos de el planteamiento del problema. En el capítulo 2 entramos en el marco teórico y la revisión. ¿Cuáles son las teorías? Y bueno, podemos hacer una propuesta. Después viene del marco teórico, viene el capítulo metodológico y el diseño de la investigación. ¿Ven? Teoría, marco teórico, recomendado. Y bueno, aquí está. Formulando preguntas heurísticas, buscando fuente de indexación de revista. Metodología y diseño de la investigación, muy importante para nosotros ese capítulo. Pero es bueno que tengan esta guía, ¿ok? Que esta guía, y que me escuchen a mí, que cuando les toque redactar las partes de su tesis, pues ya tienen el modelo que yo les estoy planteando, que de repente alguna universidad tiene un nombre en alguna parte diferente, bueno, lo adaptan, pero esto es en líneas generales lo que se hace en el mundo de una tesis doctoral, ¿ok? Capítulo 4, obviamente análisis de resultados, ¿ok? Tamaño del efecto, nivel de significación, densidad léxica, porcentaje de turno, fiabilidad, preguntas y variables, índice de contenido, ética y control de sesgo. No, en teoría, para ver. Ajá. Estructura de la tesis, la discusión, el capítulo 4, que tiene que ver con interpretación teórica y limitaciones de la tecnología interactiva. Aquí venimos del análisis de los resultados, venimos de la metodología, análisis de resultados. Obviamente aquí hay que presentar el modelo teórico ya, presentar los datos descriptivos iniciales de la muestra pedagógica, pretest, posttest. Ya les dije que el pretest es una serie de preguntas, un cuestionario que se le hace a las personas antes de usar la herramienta de la inteligencia artificial, y el posttest es para evaluar si la persona tuvo un cambio cognitivo, cognoscitivo, de percepción o de apreciación en torno al uso de la inteligencia artificial o esta herramienta de inteligencia artificial.
Aplicar métodos estadísticos inferenciales para observar la diferencia intrasujeto e intersujeto. ANOVA, pruebas no paramétricas como Wilcoxon. Documentar de forma cualitativa las transcripciones de interacción lingüística. Pues yo creo que aquí ya hay que presentar el modelo, ¿ok? Teórico. Aquí hay que presentarlo, el modelo teórico, su componente, el componente cualitativo, el componente cuantitativo y qué resultado nos llevó ese modelo, la aplicación de ese modelo, ¿ok? Capítulo 5, explicar qué sugieren los resultados en el marco de las teorías. Someter a examen crítico el porqué de los resultados no esperados y evaluar las limitaciones técnicas críticas del modelo, ¿ok? Vamos a evaluar cómo fue el resultado, obviamente, de la aplicación de ese modelo. Capítulo 6, conclusión y prospectiva, sintetizar las respuestas finales y unívocas sobre las preguntas centrales de investigación planteadas en el capítulo 1, ofrecer recomendaciones concretas para educadores y desarrolladores de EdTech de idiomas, de educación y tecnología para idiomas, señalar la hoja de ruta académica futura, el impacto de la IA generativa de video con avatares o el metaverso inteligente en el aprendizaje pragmático. Bueno, la bibliografía y las referencias APA, organizar la bibliografía científica con el formato APA 7 actual, citar adecuadamente tanto software algorítmico, APIs, PROM de ingeniería como cálculo científico de alto impacto en Cal AIED, garantizar la coherencia relacional. Todo autor en texto debe concordar de forma precisa en este listado bibliográfico. Es decir, si tú hiciste una cita de los libros de Correa O, gestión de tecnología, ¿sí? Hiciste una cita de mis libros, por ejemplo, pues si hiciste la cita tiene que aparecer en la bibliografía o en la referencia, dependiendo del caso, ¿okay? Bueno, imagínense ustedes, esa es la forma de organizar, de presentar y organizar y presentar la tesis doctoral. ¿Qué tal? Un suspiro, ¿no? A suspirar, pero es un suspiro que te transformará tu vida, no solamente por las personas que vas a conocer en el doctorado, no solamente por las personas brillantes que vas a conocer en el doctorado, no solamente por la epistemología, la axiología y la ontología, sino también por la dinámica práctica que esto te debe llevar a escalar, a tratar de promover y escalar tus teorías, promover e impulsar tus teorías a escala regional, nacional e internacional. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Obviamente a través de esto que estamos haciendo, los videos, los blogs y por supuesto los libros que en su momento de ser requeridos, si algún tipo de doctorado exige un baremo, seguramente van a exigir lo que es dentro de ese baremo, lo que es la presentación de artículos científicos que hayan sido publicados en revistas indexadas y arbitradas o también pueden exigir tranquilamente lo que es la presentación del libro. En mi caso me tocó presentar 5 libros que fueron después traducidos a más de 30 idiomas y se convirtieron en más de 30 libros a nivel mundial que a la fecha de hoy son un éxito y esperamos que sigan siendo un éxito. Bueno, amigas, amigos, esa es la presentación, la forma de organizar, la metodología, la cita, la forma de hacer la cita, los cuerpos que lleva tu tesis doctoral, que va a tener vida así, dependiendo de la cantidad de tiempo, esmero y dedicación que tú le dediques a tu tesis. Yo te recomiendo, mi método fue muy efectivo noche y día. Soy de los que cree que la persistencia, la perseverancia, la congruencia y la constancia puede dar resultados finales sumamente exitosos para que tú puedas concluir con tu tesis doctoral y seas un todo más tesis, que es lo que yo me he propuesto, es mi intención que me he propuesto con ustedes en cuanto a este tipo de asesoría
virtuales que estoy dando de doctorado, ¿ok? Recuerden que estoy para apoyarlo desde mi blog doctoradooscar.blogspot.com. Muchísimas gracias a todos y todos, muchas bendiciones.